32 años ya de lo que fue la Guerra de Malvinas, ¿no? Y yo digo, cuando no está bien cerrada la historia, siempre da lugar a nuevos pensamientos o nuevos enfoques. Y de eso se trata este material, que habla, bueno, de esta relación, ¿no? Y justamente dice, ni ingleses ni argentinos, ¿cómo es la nación que crece frente a nuestras costas? Natalia Nieves-Kiviat, gracias por haber venido. No, ¿Lo vos dije bien? por invitarme. Bastante bien, sí, Bueno. sí. Bueno, ¿cómo es esta nación que crece frente a nuestras costas? Bueno, ya hablar de nación es un tema Yo en distinto. el libro no digo tal mote nación. Yo creo que justamente lo de nación, que está puesto en el título, es una situación muy provocadora, porque en el libro sí está esta idea de que la fuerte identidad que tienen los isleños es algo que ya está haciendo que académicos en Londres y en las islas empiecen a hablar de un estado de micronación, de una micronación y de algún tipo de relación a futuro, siendo ya un estado que no son estado, atención, no es lo que yo digo, pero ellos se imaginan a sí mismos en una suerte de asociados de alguna manera al Reino Unido, en tren de liquidar este conflicto que tienen con la Argentina, que los reclama hace más de 170 años. Es más, no, se cumplieron 180 años 180 años. del 33 a 2013. Pero volviendo a esta cuestión, es un sitio con una fuerte identidad propia, efectivamente. Propia, muy propia. Hay que pensar que esta típica colonia, en algún sentido, británica, se desarrolló a casi 14.000 kilómetros de la metrópoli y por más que el 70% de la población sea de origen británica, pero a su vez hay 57 nacionalidades, pues en el último censo de 2012 por nacimiento, y a su vez también hay descendientes de escandinavos, de noruegos, de irlandeses, de escoceses, que son británicos, pero no son exclusivamente ingleses. Hay gente de todas partes, verdaderamente hay ahora nuevas camadas de chilenos, santalenos desde fines de la guerra y sobre todo en los 90 que llegaron a proveer la mano de obra en los servicios y se fueron quedando algunos y luego, bueno, al ser territorio de ultramar van yéndose a zonas mejor provistas económicamente. Pero todo esto se hace sobre una base muy concreta, o sea, estar tan lejos de Gran Bretaña genera también esto de que, bueno, sí, hablan inglés, los teléfonos de la calle, que los 2 o 3 teléfonos que hay son iguales a los de Londres, tienen rituales gastronómicos muy parecidos a los británicos, pero no solamente. Manejan por la izquierda y el manubrio está a la derecha, y ahora sí están regidos por por una normativa muy local con algunos parámetros británicos, pero todo eso se hace a la manera local. O sea, si para un británico que vive en Gran Bretaña, las Malvinas son otra cosa. O sea, no son como ellos. Ellos sí quieren, y el reclamo argentino que se agudizó en los últimos años, ha exacerbado esta cosa de queremos ser británicos. Es más, hemos ayudado a que eso ocurra, pero no dejan de tener algo que es muy local. O sea, comen cordero, comen pescados, comen diferente también. Entonces, son gente históricamente muy de campo, ¿m? Que ahora ha cambiado también por los patrones de la economía local que van cambiando y las islas además se van globalizando, ¿no? Claro, seguro. Natalia, ¿te motivó a escribir bueno, este libro, El gran desconocimiento que hay? Sí, es enorme. Me motivó a decir, bueno, finalmente esta gente, ¿qué son? Es polémico porque hay quienes ya han dicho, bueno, ese libro les hace un favor. ¿Por qué? Bueno, porque los pinta como son, humanos, o sea, familias descendientes de colonos muy pobres
que venían al servicio de los militares británicos y levantaron la capital hoy, que es Stanley. Yo le digo Stanley, perdón, pero no le digo Puerto Argentino, porque Galtieri colocó ese nombre. Trato de cambiar algunos parámetros, pero desde mi visión. Entonces, son militares retirados, con sus familias, campesinos, ganaderos, ovejeros, que los escoceses, la mano de obra escocesa vino verdaderamente huyendo de la escasez de trabajo una vez que la industria, el desarrollo industrial del imperio de Gran Bretaña comienza a achicar los campos también en Gran Bretaña. Entonces hay una mano de obra que se descubre allí y que se encuentra en las iglesias, en las parroquias, y los reclutan. Y bueno, Malvinas tuvo mucho tiempo una vida social muy típicamente colonial, muy dependiente de la Falkland Islands Company, que era verdaderamente el monopolio de su comercio, de lo que entraba, salía, el correo. Los patrones eran ausentes y el isleño muy sumiso. Gente pobre, pobre, verdaderamente pobre. Y bueno, eso supongo que no gusta porque causa, bueno, este es mi enemigo. Claro, seguro. O sea, Argentina siempre dijo que se respetarían los derechos de los isleños y demás, pero hay como una visión de son nuestros enemigos porque son ingleses. Y bueno, ese es el patrón con que salí a ver quién es esta gente. Seguro. Ahora, relacionado con esto, son 3.000 habitantes, ¿no? 2.800 y pico. Nunca sobrepasaron los 3.000. Ajá. Son 2.800 y pico. 2.800. Casi 2.900 con unos ahí ad hoc, que son temporarios que no estaban en el momento de recibir. Son muy poca gente. Y es muy impresionante ver cómo, pese a eso, desarrollaron una identidad sumamente fuerte y muy flemática ahora con la prosperidad de posguerra, ¿no? Claro, seguro. O sea, los jóvenes están fortalecidos. Seguro. Y esta relación a lo largo de todos estos años, desde el conflicto en 1982 a hoy, pasó por distintos momentos, Natalia. O sea, más o menos un buen diálogo en algún momento, mal diálogo en otro. ¿Cómo es hoy el diálogo? Mal. No Después, hay diálogo. después de conceptos, ¿no? Ahora Como, por no hay ejemplo, diálogo y después de... la Presidenta dijo que eran habitantes de las islas, eran ocupas, por ejemplo. Sí, Entonces muy digo, fuerte. ¿cómo es hoy la situación, no? Muy tensa, pero también han virado en una cosa. Tratan de hacer una distinción entre los gobernados y gobernados. Por ejemplo, mi libro tuvo una crítica en la prensa local que fue positiva, pero al final decía, como la mayoría de los argentinos, ella cree que la Argentina tiene derechos a su reclamo, ante su reclamo. Ellos ahora, después de mucho enojo, que siguen enojados, pero mucho enojo, algunos con desprecio igual creen que somos una población anestesiada y adoctrinada desde muy pequeños a decir que las Malvinas son argentinas. Otros hacen una distinción positiva y dicen lo mismo y consideran lo mismo pero de manera más amigable. Entonces dicen que los gobiernos son populistas, que los gobiernos hacen políticas que el pueblo no promueve, pero que al fin y al cabo los niños de este país nacen creyendo que las Malvinas son argentinas. Es cierto, pero las Malvinas, la Argentina tiene un reclamo y derechos sobre un reclamo por el cual hace que la mayoría de los argentinos siga sosteniendo eso. Su anhelo máximo es que nosotros, la frase en inglés es drop the claim, que es que demos de baja el reclamo de soberanía. Hay isleños que desde 1982 en adelante no hablan con argentinos, tienen esa consigna, hasta que they don't drop the claim, o sea, hasta que los argentinos no den de baja el reclamo de soberanía, que no va a ser, no, eso no va a ocurrir nunca. Entonces, ellos se van a morir sin hablar con argentinos. Me pasó en el libro, quise entrevistar a una familia, a uno de los descendientes de los Goss, que son una familia muy importante ahí, de los orígenes de la ocupación británica, y Eric Goss era el manager de Goose Green al momento de la guerra. Entonces es el hombre que tuvo que organizar
la seguridad de Goose Green, Darwin, donde hubo una batalla, la primera gran batalla feroz y terrible sobre fines de mayo entre argentinos y británicos, y estos isleños estuvieron encerrados en un gimnasio varios días, pasándola mal, pero eso también los protegió de la batalla. No sufrieron maltratos de los argentinos, a mi entender, pero eso, Eric Goss me mandó un email donde me dijo que nunca en su vida va a hablar con un argentino. Yo lo publico porque es interesante su postura. A ver, yo las escucho, ¿no? Natalia, ¿y el respeto a los caídos? Es el respeto. Hacen una distinción entre lo humanitario y lo meramente político. Se cuidan porque tienen una paranoia con esto de que los argentinos van al cementerio y lo que más les gusta hacer, nos gusta hacer, a mí no me interesa hacerlo porque no creo que pase por ahí, es desplegar una bandera como una cancha de fútbol y decir las Malvinas son argentinas. Pero yo entiendo, porque hay mucho dolor también y hay sentimientos de patria que lleva a mucha gente a hacer eso. Pero los isleños, que ahora lo permiten, lo dejan hacer, pero están muy atentos a que eso no ocurra en el pueblo. Por eso está prohibido en el cementerio poner cualquier alusión a que eso es territorio argentino o que el monumento fue financiado por el Estado argentino, cualquier alusión a la Argentina como Estado. Cuando lo ponen, van después, cuando se van los turistas o los combatientes, van y lo tiran o lo eliminan. Entonces están con eso, pero son muy respetuosos a cualquier argentino que va. Muchos argentinos van a Malvinas, vía cruceros o vía turismo, cantidad. Yo me he cruzado con los sábados que llega el crucero, hay argentinos y hay a veces discusiones en el museo muy fervorosas, febriles, entre los argentinos que llegan y hablan con la mujer del museo y le tratan de decir que las Malvinas son argentinas y demás, y otros que no, que van, miran y se van silenciosamente y disfrutan su viaje de otra manera. Eso es. ¿Son argentinas? Yo creo, no son argentinas actualmente porque están administradas unilateralmente, pero yo creo que Argentina tiene muchos derechos para seguir insistiendo diplomáticamente que el Reino Unido tiene que sentarse a negociar la soberanía de Malvinas y que hay algo que hay que hablar, ¿no? Claro, porque fue realmente... Y la guerra, la victoria nos da derechos. Claro, exactamente. Y hablando, bueno, justamente en este momento, 180 años, bueno, que fue una ocupación realmente, ¿no? O sea... Fue una ocupación militar, de hecho, en un contexto internacional también. Para mí lo que pasa es que yo trato de entender las cosas, ¿no? Para ver con quién tengo que hablar. Sí, fue una ocupación. Y Argentina protesta diplomáticamente desde entonces. No es que ellos intentan decir que hubo vacíos en ese reclamo. No hubo vacíos. La guerra fue el gran abismo en que nos sumergimos en las tinieblas verdaderamente. Seguro. Gracias, Natalia. Por favor. Me dejas pensando en algo, que es la identidad del lugareño. Y hay que Que está independiente de uno y de otro, ¿no? Sí, mucho. Por más que el Reino Unido, te remato esto, no nos hagamos los tontos, el Reino Unido hace uso de las Malvinas, el Reino Unido, me parece ligero y tribunero lo que dijo la presidenta ayer con respecto a la OTAN, la base nuclear. Creo que hay que generar negociaciones por lo bajo para crear un clima de negociación. Si uno denuncia a su enemigo así, sos malo, 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 sos el demonio, sos imperialista, malvado, esto, lo otro, creo que eso no ayuda. Creo que lo bueno es tener un gran equipo diplomático que genere acciones y las Malvinas hacen uso absoluto y estratégico de las islas en torno al futuro, a la Antártida, pero eso lo hace desde 1833. Sí, sí, seguro. No es nuevo. Dijiste algo que es real, acciones y no reacciones. Uno se mantiene en el tiempo, las otras no. Exactamente. Gracias, Natalia. Por favor, un placer. Pausa.